8 de cada 10 mexicanos tienen algún tipo de inconformidad en el trabajo y hablamos de algún tipo de inconformidad o situación de tipo psicológica como es ansiedad, estrés crónico, etcétera, etcétera. Según la Organización Mundial del Trabajo, México es el país, por lo menos en este continente, donde más horas pasan laboralmente sus empleados, aproximadamente 2.400 horas al año, mientras que otros países como Italia, España y en otros continentes y en mismo Latinoamérica tienen un promedio de 1.800 horas anuales. Esto tiene consecuencias sociales, consecuencias individuales y consecuencias familiares. Y en esta ocasión, para hablarnos de este tema, tengo el honor de recibir a la licenciada Flor Solorio, que ya tiene más de 15 años de experiencia trabajando con este tipo de situaciones. Nos va a ayudar a entender mejor este fenómeno, nos va a ayudar a analizar y sobre todo a tomar cartas en el asunto. Flor, pues bienvenida. Explícanos un poco de tu formación, a qué te dedicas y vamos comenzando. Hola Carlos, pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir este tema tan interesante. Sí, como bien dices, bueno, tengo la licenciatura en Ciencias de la Familia, eso es como mi primer estudio, vocación. Después hice una maestría en educación, me he dedicado tanto a la parte clínica, que es pues el acompañamiento desde la psicoterapia, así como también pues en la parte de educación la mayor parte del tiempo en la parte de educación, pero lo que tiene que ver con el manejo de personal, o sea, la contratación, la capacitación de maestros, de directores, de administrativos, acompañando a la persona en la vida laboral específicamente, ¿verdad? Y en la parte clínica. Después hice pues la maestría en psicoterapia eh, relacional. Y bueno, ha sido ya casi 16 años, estoy por cumplir los 16 años de experiencia en ambos, en estos ambos, que parecieran dos enfoques, pero realmente están completamente unidos, ¿no? Que he venido trabajando hasta el día de hoy. Sí, y me agrada porque tú tienes varias perspectivas desde profesora, desde encargada también de áreas de recursos humanos, desde proyección y ahora en el área de la terapia. Flor, de acuerdo a lo que te estuve diciendo o en la introducción, ¿tú qué notas? ¿Cuáles son las causas por las que ves tanto estrés en el mundo laboral, especialmente en las nuevas generaciones? Mm, sí, fíjate que es una pregunta muy interesante porque es algo que se escucha muchísimo hoy en día, ¿no? Y nos toca acompañar en la parte clínica a muchas personas que traen, que manifiestan este cansancio, este agotamiento y que no se define. Una de las principales causas que yo podría compartirles es pues el tema de la estructura, tal vez la falta de estructura que tenemos hoy, de orden, vamos a decir, sin caer en el extremo de la rigidez, pero sí de la falta de orden en la vida laboral y en la vida personal, porque recordemos que pues somos una persona completa e íntegra y lo que sucede en un área de nuestra vida pues la llevamos a la otra, queremos o no, sobre todo cuando no tenemos este orden o esta falta de límites, podría decir. Creo que tiene que ver con eso, que hoy en día incluso yo creo que tú lo has escuchado, quienes nos acompañan en esta charla, hemos escuchado mucho, es que las nuevas generaciones ya no se comprometen, es que hay muchísima rotación de personal, es que no se mantienen, es que son generaciones de cristal, bla, 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 ¿no? Que no hay una resistencia, dicen las generaciones atrás. Y realmente creo que el problema no tiene que ver en sí con que si la persona tiene o no la capacidad pues es la misma, sino la manera en la que hemos evolucionado en la estructura y en la manera en la que funcionan las empresas y la vida personal. Oye, ¿qué diferencia notas en este momento histórico a décadas anteriores, a años anteriores? Porque efectivamente lo que tú has dicho, hay como una queja de decir que las nuevas generaciones no tienen la misma resistencia, que están cambiando, etcétera, etcétera. Pues sí, tal vez hay características diferentes, pero ¿qué es lo que ves y especialmente qué es lo que escuchas en tus terapias en torno a y lo ves diferente a años anteriores? Fíjate que sí, también interesante pregunta. Sí hay una diferencia. Bueno, yo me atrevería a decirlo así desde la experiencia mía y también de colegas que estamos pues en esta rama, que sí hay una diferencia de las generaciones.
vamos a ponerle el título porque, bueno, los rangos, luego hay quien se molesta y dice, no me digas qué generación soy X o boomers o millennials o demás, ¿no? Ok, Pero las quejas de, de, de la generación X, digamos, hacia atrás, viene a partir de la generación de los millennials hacia las más recientes, que tiene que ver con esto. Sí hay una diferencia marcada porque quien se queja justamente la mayoría son las generaciones que vienen de un sistema laboral distinto. ok, ¿Cuál es esta diferencia? En cantidad podríamos decir sí, horario laboral era más extendido, la mayoría de las personas, sobre todo los hombres, en estas generaciones, el hombre, el papá, cubría un horario laboral mucho más complejo, podemos decir, ¿no? Mañana 4 horas, luego descanso 2 y otras 4 horas, por ejemplo. y hasta donde el cuerpo aguante, así Y nos... hasta así es, así es. Exacto. Pero creo que una de las principales diferencias que podría resaltar aquí, Carlos, es que estas generaciones tenían un poco más de orden y estructura. Era mucho. No tenían equilibrio, te puedo decir, a Ok, lo mejor, ok, sí, no, equilibrio con la vida totalmente de acuerdo. personal, pero orden y estructura sí, que es una de las principales causas que generan ansiedad, estrés crónico, agotamiento y todo esto que tú Falta de comentas, orden y la falta estructura. de estructura. Así teníamos al señor que se iba en la mañana, llegaba a comer a casa y cuando estaba comiendo en casa, estaba comiendo en casa. Y luego regresa a la oficina y o a donde trabajara y luego en la tarde, no sé, llegaba a casa y estaba como el, ya cubrí mi horario, ya terminé. Hoy en día eso no ocurre tanto. Es más frecuente los espacios de trabajo que buscamos de sin horario, y lo pongo entre comillas, ¿no? No quiero un horario fijo porque no quiero pasar la vida ahí físicamente, pero ¿qué está ocurriendo? Que me estoy llevando la oficina a mi casa, que me Sí, estoy llevando mi trabajo a mi vida personal, que no tengo una estructura, un orden en el que digo, de esta hora a esta hora voy a ver pendientes laborales y de esta hora a esta hora ya me puedo desconectar. El cerebro necesita ese orden para poder entrar en reposo. No, hoy en día es complicado, ¿no? Muchas de las personas que hemos acompañado en proceso, ese es el tema. Que el cerebro como que no entiende si a ver, si ahorita estoy en modo reposo y recuperación ujú. para continuar con la vida laboral, pero si en ese momento yo estoy resolviendo o pensando en situaciones laborales, no entro en ese modo recuperación. Sí, es muy importante lo que tú has dicho. A ver, y yo también, pues siendo parte de la famosa generación X, de todavía tenemos muchísima influencia de la generación de los baby boomers. Bueno, he notado precisamente que el mundo laboral ha cambiado por muchas circunstancias. Yo también creo que es en cuestión de orden y de estructura. A veces se juzga muy fuerte a las nuevas generaciones, pero la estructura, el orden y el tipo de trabajo ha cambiado muchísimo. A ver, también una de las cosas que he notado con las nuevas generaciones es de que las anteriores generaciones, pienso en las generaciones de los baby boomers, y Ujú, algo de nosotros, aunque nosotros a esta altura y en esta época de nuestra vida ya no tenemos esas garantías, la gran mayoría que tenían nuestros padres, porque ha evolucionado el sistema, ya no tienen tanta estructura a nivel laboral. Ya a veces las empresas hoy, antes podías trabajar en una empresa grande, decir, aquí voy a durar 20 o 30 años. Hoy no ujú, sabemos si la empresa, por muy grande que sea, va a durar 5. Entonces, ujú. ya ha generado una serie de incertezas, ha generado una serie de desórdenes y efectivamente esto ya lo empezamos a ver. También algo que me llama mucho la atención y creo que también es parte de lo que estás tú diciendo, es de que y se lo decía precisamente en un diplomado que estoy tomando a uno de mis compañeros un poco más grande que yo, que estábamos viendo el futuro de las empresas. Le digo, mira, si tú y yo en este momento tuviéramos 22 años recién egresados, como nos pasó hace varios años, ¿tú realmente pensarías estar en un largo plazo en una empresa? Y los dos coincidimos que no. ¿Por qué? Mm. La falta de orden, la falta de estructura, la falta de un proyecto y la falta de un balance, ¿no? Entonces es muy importante todo lo que estás diciendo. ¿Cómo, cómo se ven los efectos de todo esto en las personas en la actualidad? Y si Mm. pudieras como, porque yo sé que trabajas con mucha gente muy joven, y cuando hablo gente muy joven son personas de 40 para abajo, pero ¿qué es lo que estás notando? ¿Cómo les está afectando en su salud y en sus familias?
hay un impacto tremendo, Carlos. Hay un impacto tremendo en esta falta de orden y de estructura. Mira, en la parte laboral, las personas necesitamos como claridad en varias cosas. Saber qué rol tengo, cuál es la meta medible, ¿no? El objetivo que yo tengo que alcanzar, qué esperas de mí, pero no el cómo. O sea, ahí es donde Ok. radica también la flexibilidad, ¿sí? Yo sé lo que tú, qué es el qué se espera de mí y me permites que yo pueda moverme, pueda ser yo, pueda ponerle esa parte personal, bla, 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 al qué, es decir, al cómo, perdón, cómo lo voy a alcanzar. Ahí es donde está ese equilibrio entre la flexibilidad y la falta de orden, que no es lo mismo. Entonces, esto que tú me preguntas, ¿cómo está impactando? Está impactando, imagina que es, a veces les decimos en terapia, ¿cómo está tu escritorio de trabajo, no? Que muchas veces el orden externo proyecta, refleja la falta de orden y estructura también interna. Ok. Y cuando llegas a casa, es otra pregunta que les solemos hacer, cuando llegas a casa, ¿quién llega? ¿El profesor, el empleado, el empresario, el director o el papá o la mamá? ¿Sí? ¿Quién llega? ¿Qué sucede? ¿Qué impacto tiene? Que el rol laboral, que además no es claro el que tengo, me lo llevo a mi casa y extiendo esa fase de mi persona a mi vida familiar. Que como estás diciendo, y Imagínate qué fuerte. muchas veces es incluso un rol confuso. Llevo esa Sí, confusión al hogar. sí. Ajá. Exactamente, imagínate para lo que es la familia, es decir, bueno, entonces la familia se vuelve o la casa o lo que era antes un espacio seguro, no antes, porque en todos los tiempos ha habido problemas, pues, pero ahora es como mayor este problema, se vuelve una extensión, ¿sí? Y entonces no es claro dónde descanso, no es claro dónde yo puedo cubrir otro rol, dónde puedo ser yo en esta fase, en esta parte, en este rol de mi vida. Y eso para una estructura de la persona, nuestro cerebro necesita orden, necesita saber en qué momento hago qué cosa y soy qué. Soy la misma persona, por supuesto, pero tengo roles a cumplir. Y Sí, creo que esto está pasando muchísimo y afecta a qué crisis matrimoniales, problemas con los hijos, estrés y todo esto que platicamos hace un momento, no, ¿no? y te hablo también desde un punto de vista laboral, o sea, empiezas a generar más ausentismo, más rotación de personal, más cosas que están muy implícitas. Además del tema que Ujú. hemos visto en muchos casos, está la incertidumbre de que a lo mejor lo que gano no cubre el mes, se generan muchas incertidumbres, a Ujú. diferencia de un pasado que no es que haya sido mejor para nada. Y los que somos parte de ese pasado lo Ujú. entendemos y lo sabemos perfectamente que eso no se puede idealizar en lo más mínimo, pero sí hay algunas diferencias. Así es. Y lo que te iba a preguntar también es, Ah, en el tema, yo creo que he hablado mucho de esto y me toca mucho verlo en las organizaciones y ya lo veo también en la consultoría ejecutiva con, con jóvenes ejecutivos, con ejecutivos. Y es algo que yo llamo la epidemia de este siglo, que es el desenfoque. ¿Y a qué me refiero? De repente llegas a ujú. organizaciones donde hay mucho que hacer, pero no se entiende hacia dónde van, hay muchos distractores, etcétera. Yo lo he visto, además, es un gran reto para muchos jóvenes ejecutivos, dueños de negocios, etcétera, de que tienen un negocio y empiezan los desenfoques, empiezan a querer hacer mil cosas a la vez, etcétera. Y he visto que esto es un daño muy, muy grande. Háblanos un poco de los efectos que tú has notado del desenfoque en las personas y en las organizaciones. Pues el primero y más grave, pues es justamente al no tener yo certidumbre, al vivir en este desenfoque, pues mi cerebro, hablando de la parte como psicológica, ¿no? El cerebro que dice, pues hay que estar todo el tiempo alerta porque no sé en qué momento me va a llegar la exigencia, en qué momento tengo prisa, todo el tiempo tengo prisa, no sé qué tengo que hacer, no tengo claro qué tengo que entregar. Entonces, eso genera que mi cerebro entre en un estado de alerta constante, en Ah, un ok. estado de preocupación, de autoexigencia constante. Todo el tiempo estoy alerta porque tengo que hacer algo, aunque no tenga tan claro qué o cómo, pero siento la exigencia porque no tengo claridad.
no tengo orden, por lo tanto, pues todo el tiempo tengo que estar esperando o en modo alerta, como te digo, y eso es muy desgastante. Flor, ¿y esto se aplica a cualquier tipo de distracción? O sea, vamos a suponer, en el mundo laboral puedo estar perdiendo tiempo en redes sociales, en alguna otra cosa, o estar desenfocado en algún otro tipo de situaciones, pero esto en el mundo laboral también aplica el hecho de estar desenfocado, desenfocada. A mí me genera el famoso tema de de cómo decir, de estar constantemente en alerta. Ujú. Sí, totalmente, porque para que nuestro cerebro pueda estar disfrutar o sentir que está cumpliendo metas, justamente debe hacer eso. Debo yo darle esa tranquilidad de que estoy cumpliendo objetivos, de que estoy haciendo una cosa, luego otra, de que tengo objetivos claros. Y cada que yo voy cumpliendo una pequeña meta, de lo que yo tengo claro que es mi objetivo o lo que yo me voy, no sé, una meta, vamos a llamarlo así, metas pequeñas, cada que yo voy cumpliendo algo, mi cerebro, mi psique, hasta físicamente mi cuerpo entra en un proceso de autosatisfacción, porque lo logré. Es como cuando bajamos de peso en las dietas, es decir, ¿no? Ah, ya bajé 500 gramos, ya lo Es logré 500 cierto. gramos esta semana y entra en un modo como de relax, y decir, de premiación incluso, ¿no? Decir, bien, ¿no? Vamos por lo que sigue. Pero si Wow. yo no tengo claro lo que sigue, entonces no le doy a mi cerebro, no le doy a mi cuerpo esa sensación de logro. Y, Entonces nunca es suficiente, Carlos. y eso genera Nunca mucha será ansiedad, suficiente. me imagino, ¿no? Totalmente, la falta de certidumbre. Imagínate vivir con una sensación constante, en modo alerta de que no sé en qué momento tengo que hacer algo y ya, una urgencia, y además no tener esta experiencia conmigo mismo, decir, ah, ya cumplimos esto, ¿no? O ya cerré esta semana Wow. logré esto, este mes logré estos objetivos. No hay esa sensación de satisfacción, tiene hasta un impacto en tema de autoestima y en muchas áreas de tu persona. No estás logrando nada, pero estás desgastándote muchísimo. Ese Wow. es como el mensaje que le damos a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Sí, y fíjate que es un tema también que yo he notado estructural y normalmente me pasa con muchos ejecutivos, con muchas empresas donde llegan y te presumen una serie de actividades. No tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, etcétera, etcétera. Y cuando me ha tocado a mí llegar como consultor en objetivos y resultados claves, en OKRs, yo me doy cuenta que muchísima de esas actividades no aportan valor a un objetivo, hablo de empresa, y lo que sí aporta es Ujú. mucho desgaste. Pero siento que Así es. en algunas culturas está sumamente premiada. Por ejemplo, en nuestra cultura mexicana. Tú hablas con personas y tal, no, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado. Y cuando les dices, Ujú. como lo hacemos en la metodología OKR, es qué cosas están aportando valor a tu organización, te das cuenta que gran parte de muchas de las cosas de lo que la gente dice estar ocupada no aporta nada de valor y lo que tú me estás diciendo ahora es más bien está aportando un desgaste terrible, terrible. Y eso me imagino que pasa a nivel individual con las personas, ¿no? Claro, totalmente. Y además, ¿sabes, Carlos? Esto que dices, le sumamos un agravante que es, como no tengo claro el objetivo, la meta, la línea de comunicación, la estructura de mi empresa, tampoco me siento parte ni hago propias esas metas. Entonces, cuando yo me desgasto tanto por algo que estoy, como dices, culturalmente, estoy ocupado, corre, corre. Cuando dicen, dicen comúnmente, si quieres que tu jefe piense que estás haciendo algo, camina rápido de un lado a otro aunque no hagas nada. ¿No? Esa sensación de Efectivamente. la prisa, pero realmente no hay una satisfacción, como te decía hace un momento, y además no hay un sentido de pertenencia porque no te comprometes con las metas cuando no hay claridad en los cómo, en el qué, perdón, de esto. Y además del cansancio físico, es una sensación un tanto inconsciente, decir, bueno, yo para recibir un ingreso, aunque sean, que hoy también hay muchísimos que trabajan de forma independiente, para yo recibir ese ingreso, tengo que pagar con mi vida, con mi salud, con mi estrés. Cuanto más estrés tengo, cuanto más me canso, mejor empleado soy, mejor trabajador
soy o mejor líder soy. Cuanto más me ven aquí todo el día, todo el tiempo haciendo, cargando con todo esto, mejor me veo. Y entonces como que me merezco más el ingreso. Estoy pagando con mi salud. O sea, si te Aunque fijas, es un no estoy elemento aportando que nada. Ese es existe. el tema. Así es. Así es, pero me estoy desgastando. Entonces, tu empresa me estás pagando por la salud que yo te estoy vendiendo, desde la parte psicológico-afectiva y la parte física incluso. Entonces, ni gana la empresa, ni gana el empleado, ni el líder, o sea, es una situación, es un problema como crónico, pues. Y en este afán de querer desvincularnos a como eran las empresas antes, nos hemos ido al extremo. Ujú. Y en ese extremo nos estamos desgastando más. Estamos Sí, tocando áreas que antes no se tocaban de la persona, desde la vida laboral. totalmente de acuerdo, porque yo mismo tengo un concepto que incluso sé que otros consultores en el medio lo manejan, llamo de depresión organizacional. ¿A qué me refiero? A organizaciones que hacen eso, que están llenas de actividades, pero no hay claridad, no tienen claridad en prioridades, no tienen claridad la gente en qué, lo que hace, qué conexión tiene, y esto lo vemos en los famosos OKRs. Y por lo que me estás diciendo, pues a nivel personal esto cascadea, o sea, yo como miembro de una organización me puedo llevar eso a la casa y me imagino que eso en la casa, en mi familia, en mi hogar, en mi persona, también tiene afectaciones similares a los de una empresa. Exacto, exacto. O sea, es decir, la empresa familiar, vamos a decir, ¿no? La empresa de la familia, por supuesto. Si yo no me siento parte de mi empresa, mi lugar donde yo trabajo, no me siento parte de los objetivos, no voy a disfrutar el cumplimiento de las metas. Por lo tanto, no le sumo a mi realización personal. Me frustra, ¿sí? Ujú. Porque estoy desgastando mi vida en esto y me lo llevo a casa y llego a casa como cansado, desgastado, frustrado. Y lo menos que quiero hacer es ejercerla de papá o de mamá modelo en casa. Sí, Ok. estoy en una lucha interna y luego a eso, bueno, le sumamos muchos temas también ya psicológicos, ¿no? Que viene la parte de la culpa, no estoy cumpliendo acá y tampoco estoy cumpliendo acá. Además, Entonces, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Sí? Flor, en tus años de experiencia en la actualidad, cuando estás tratando personas, ¿cuáles son los padecimientos que estás notando más en dueños de negocios, personas jóvenes que están en el mundo laboral o que están iniciando su emprendimiento? Sí, lamentablemente yo creo que podría como en el primer punto, esto es mucho por personalidad, ¿no? La depresión sería una de esas, que tal vez no estoy hablando de una depresión, algunas veces no es profunda, pero sí son una manera de funcionar depresiva, o sea, empezamos a funcionar de esta manera, que tiene que ver con la falta de sentido. O sea, no hay un sentido ni de pertenencia, ni de realización, ni demás, que eso va desgastando hasta que me sumerge en este de vivir en automático, voy a llamarlo así, como poner en el piloto automático y así me la llevo, ¿no? Sacando el deber ser día a día en la vida laboral y demás. Pero cuando hay una falta de deleite es cuando empezamos el caminito a la parte depresiva. Y no me refiero a deleite a pasármela bien todo el tiempo y estar No, contento, claro, sino al claro. sentido que me da lo que hago, el sentido que me da. Y la otra, pues como padecimiento como tal, pues es la ansiedad, las crisis de pánico, que tienen una base ansiosa, que es esto, es despertar el modo alerta constante, estoy todo el tiempo angustiado, frustrado, mi cerebro no para, no tiene bloques, voy a llamarlo así, ¿no? Ok, Para si no esa tienes orden sanos interna. límites. Exacto, y al no vivir estos límites, pues me genera muchísima ansiedad y eso obviamente tiene una repercusión física muy fuerte. Temas, dolores físicos, temas de descanso, ya no descanso, el sueño, cosas tan básicas como el alimento, el descanso, la diversión, que luego la diversión la dejamos hasta el final pensando que es poco importante, cuando realmente es un elemento fundamental también que integrar a mi vida de la persona, ¿no? Entonces, el vivir constante en modo alerta es muy cansado, es un tema muy desgastante a nivel físico, a nivel psicológico, y ¿qué es lo que terminamos haciendo? Bloqueándonos. Decías hace un momento, hay muchísimos problemas en la vida laboral en la que hay hasta ausentismos. ¿Por qué? Porque dejo de funcionar. Hay un momento en el que mi cuerpo me dice, paras,
o paras? ¿Y cómo me lo va a manifestar? Si yo no le hago caso a mis pensamientos o a mi frustración o lo que estoy sintiendo, me lo va a decir a través de qué? De una cuestión física. Y paro porque paro. Claro, Un dolor, una sí, claro. colitis, apendicitis y todas las citis que tenemos, ¿no? Sí, y además, bueno, es muy importante dejar esto en claro. No es que necesariamente la empresa sea la única fuente de esta situación. Esto hay que dejarlo así muy en claro. Pero sí es un hecho que en las Claro. empresas es donde se manifiestan Ujú, más este tipo de situaciones porque en muchos lugares son donde más tiempo pasa la ujú, gente laborando. Entonces, sí, tal vez un contexto social me genera mucha ujú, confusión, como lo hemos hablado, me genera muchísima distracción. En el contexto laboral, si no tengo orden, eso todavía se va a prolongar más y va a ser un constante reflejar. Estaba viendo un estudio y como lo estamos analizando mucho en el tema laboral, que todo el tema del desenfoque, de todas las situaciones de psicológicas, de ansiedad, de estrés crónico, etcétera, que en muchas empresas se vive, representa más o menos un 40% menos en la productividad, rentabilidad de una organización. O sea, estamos hablando de algo sumamente serio a nivel personal y a nivel individual. Y si nos vamos con temas de familia, con temas de estrés laboral llevado a la ujú. familia, de esa confusión, etcétera, será mucho mayor. A ver, ¿qué le recomendarías tú a la gente en este momento hacer? A ver, yo tal vez, y yo quisiera después recomendarle algo a una empresa, pero yo más bien quisiera que tú me dijeras qué Ujú. le recomendarías a una persona a nivel individual que está pasando por eso, qué pasos podría tomar para salir adelante, claro. Pues muy bien, mira, con esta pregunta que me haces, sea como, te puedo compartir algunas estrategias, que obviamente no son magia, pero estrategias como muy concretas, muy prácticas, como para trabajarlo, cada quien ya como un poquito más, pues en un proceso formal, ¿verdad? Pero, ¿qué te puedo recomendar a quien nos esté acompañando en esta charla? Primero, así práctico y elemental, horarios. Sí, si tu horario laboral está ya fijo por tu empresa, eh, eso te ayuda a que tú también tú puedas contigo mismo, contigo misma, tener tus horarios personales. Si tú trabajas por tu cuenta, o tu empresa es digital, como hoy en día hay muchas empresas así, que no hay una oficina física, sino que es oficina digital, virtual, esas oficinas también requieren un orden y un horario. Entonces, eso es muy importante. No inflexible, sí, otra recomendación es que no caer en el extremo de la inflexibilidad, porque eso también puede generar un efecto contrario a lo que queremos, ¿no? En lugar de bajar el tema ansioso, puede aumentar. Entonces, Sí. horarios de trabajo y personales, de atención personal, de atención familiar, muy importante. Em, bloques de tiempo, es una técnica que les recomendamos, así se llama. ¿A qué se refiere? A que si tú en tu parte laboral tienes tu famosa lista de pendientes que muchos manejamos, la interminable lista de pendientes, pues tu cerebro va hacia pendiente, 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 pendiente y difícilmente lo vas a agotar en un día o en una semana. Y eso también genera mucho desgaste porque no hay un cumplimiento de metas. Este bloque de tiempo se refiere a que tú puedas organizar tus actividades por compatibilidad. O sea, los pendientes que tienen que ver con hablar con otras personas, los pendientes que tienen que ver con eh, escritorio, ¿no? De esta manera, tú puedes avanzar más en tus temas personales, en tus temas laborales, por estructura y por clasificación. Eso te puede ayudar también como para dar esa tranquilidad. Consejo también, si una actividad que tienes en tu pendiente de trabajo te toma menos de 2 minutos, hazla ya. O sea, no te esperes. La procrastinación también sabemos que tiene un efecto muy negativo, ¿no? Hablando de manejo de estrés, todo esto, terrible. Entonces, hay cuestiones que son cosas pequeñas que si ya hacemos la técnica anterior de separarla por orden, ¿no? Por afinidad, el tipo de actividad y algunas son pequeñas, sácala ya. Eso es también una recomendación que te puedo dar. Y otra más, preguntarte.
lo que te decía hace un momento, ¿no? A ti mismo llevarte esta pregunta. Cuando llegas a casa, ¿quién llega? ¿Sí? Y una pregunta más también que te invito como que te lo lleves a la reflexión y a para sacar tus propias estrategias, y es, si tu escritorio o tu lugar de trabajo hablaran tu materia, ¿no? La Estoy materia de revisando tu así, trabajo dije, hablar. a ver si ¿Qué no. dirían? ¿Qué dirían de ti? Ok. ¿Qué dirían de ti, de tu manera de trabajar? Si le preguntáramos a tu familia, quién llega a casa y cómo llega a casa, ¿qué respondería? Ujú, ¿Qué ujú. respondería cada miembro de tu familia? Y obviamente, pues a ti mismo, imagínate, ¿no? Si le damos rienda suelta a este cansancio, si este cansancio que sientes de pronto en tu cuerpo, que el estrés se manifiesta mucho con dolores físicos, pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Qué te estaría diciendo tu cuerpo si hablara así con palabras? 100%. Eso es muy importante como punto de partida para saber qué tanto si la empresa tal vez no lo hace, pero eso no justifica el que yo pueda hacer algo por mi cuenta, ¿no? El autocuidado, pues el amor propio que me pueda llevar a este orden, primero personal, y después que yo pueda proponer hacia mi empresa o mi lugar de trabajo estrategias y métodos que puedan ayudarnos a nivel organización también. Sí, fíjate que todo lo que has dicho, yo lo veo también incluso a nivel de organización y que muchas veces las organizaciones son reflejo del dueño o los líderes principales del negocio. He tenido la oportunidad de trabajar en varios países, entre ellos Alemania y Estados Unidos, y me decían, oye, ¿cuál es la diferencia entre trabajar en esos países y el nuestro? ¿La gente es necesariamente más inteligente? La verdad es que no. O sea, sí, efectivamente en esos países hay gente sumamente inteligente, sumamente capaz, gente muy preparada, pero también en México. O sea, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en otros países, vemos que estamos en un país sumamente inteligente en muchos aspectos. Las condiciones materiales son diferentes, pero si hay algo que puedes también ver frente a otras culturas es el famoso orden, el famoso orden. El tema que tú has dicho, simplemente llegas a organizaciones donde no sabes qué va a pensar el jefe hoy, si la hormona o lo que sea le Ujú, cambió, va a cambiar una decisión. Entonces, no hay una estructura, no hay un orden, no hay esto. Y muchas veces son esos jefes los que se vienen quejando de todos los colaboradores que dicen, ah, es posible, cuando el problema son ellos, muchos de ellos. Entonces, una invitación también de lo que acaba de decir con Flor es que le hagamos un diagnóstico a nuestra organización. Y eso a ujú, mí me gusta hacerlo para ir perfilando y dando claridad y enfoque con el campo de trabajo OKRs en qué trabajar. Entonces, lo primero es de verdad preguntarnos cómo está la organización, ujú, donde no hay orden, donde no hay resultados, donde simplemente hay autoengaño, porque también si el autoengaño puede ser personal, también hay autoengaño organizacional. Va, como seguimos facturando, se ve que hay mucha actividad, no mejoramos cosas cuando posiblemente tengas una enfermedad crónica que pueda terminar con tu empresa. Y sobre todo la importancia que me gustaría, ya para ir cerrando, de esta frase en latín que se usaba mucho en las legiones romanas y en el ejército romano ya de hace varios miles de años, decía, mantén el orden y el orden te mantendrá. Entonces, qué importante es, más allá de todo lo que nos rodea, porque el mundo laboral, el mundo social es muy complejo, sí darle una importancia a tener cierto orden. Y para aquellas personas que se encuentren en una situación materialmente complicada, etcétera, sí tratar de generar cierto orden, porque el orden tal vez no te va a resolver todos los problemas, tal vez no, pero sí te va ujú. a dar un norte de estar analizando por dónde comenzar y dónde avanzar. Bien, Flor, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando, nos están mirando? Bueno, pues no soy tan constante, pero en redes sociales sí, sí contesto, por supuesto. Ahí tengo mi página de Facebook e Instagram como maestra.
Flor Solorio Psicoterapeuta, así me encuentran. Correo electrónico, flor.solorio.alcalá, en Gmail. También ese lo checo todos los días, justamente haciendo alusión a lo que hemos estado hablando, al orden, tener el espacio para la revisión de correos. El correo, que por cierto, fíjate, Carlos, que el correo electrónico es algo que hemos dejado de lado y era algo que nos permitía y nos ayudaba en este orden. Porque ingresas a la bandeja, tienes tu horario y entonces recontestas correos, dejas por escrito, o sea, da un poquito más de certidumbre, ¿no? El famoso WhatsApp hoy en día, que es una maravilla porque es inmediato, también es un arma de doble filo porque pues te lo llevas 24/7, ¿no? Sí. Entonces, por eso es a nivel laboral, en lo personal, no trabajo tanto con el WhatsApp por estas razones. Correo electrónico, redes sociales y con mucho gusto ahí estamos en contacto. También en YouTube, en el canal Flor Solorio Desarrollo Humano y Familiar, ahí estoy también, a Ah, la orden. pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todas las personas que nos han escuchado, que nos están viendo. Y sobre todo, tomen cartas en el asunto. Nunca es tarde para empezar. El tema de la salud mental es un tema muy fuerte a nivel social y hay que empezar de verdad trabajándolo desde muchos frentes, desde el nivel familiar, desde el nivel social, desde el nivel estructural. No simplemente reducirlo, y esto me gusta decirlo, a que es el individuo el que trae un problema. Sí, el individuo trae un problema, pero ¿qué estructuras hay detrás que deberían de trabajar y mejorar para ayudar al individuo? Entonces, pues, Exacto, muchas gracias y al estamos. contrario. Muchísimas gracias.